Llevo 14 años manejando camiones de carga por las carreteras de México. 14 años cruzando el país de norte a sur, de este a oeste, transportando de todo desde frutas hasta maquinaria pesada. He manejado bajo lluvia torrencial, neblina densa, calor sofocante del desierto. He visto accidentes terribles. He esquivado animales en la carretera. He lidiado con asaltantes y policías corruptos. Pensé que después de tantos años en el camino, ya nada podría sorprenderme. Pensé que había visto todo lo que las carreteras mexicanas tenían para ofrecer. Pero hay cosas en esos caminos largos y solitarios que desafían toda explicación. Cosas que no aparecen en ningún manual de conductor. Cosas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Mi nombre es Alberto Ramírez. Tengo 38 años. Y lo que voy a contarles sucedió hace apenas 2 meses en la carretera federal 45, entre Hidalgo y Querétaro. Una ruta que he conducido cientos de veces. Una ruta que creía conocer como la palma de mi mano. Trabajo para Transportes del Norte, una compañía mediana con base en Monterrey. Tenemos una flota de 30 camiones, todos Kenworth 680, buenos vehículos, confiables, cómodos para viajes largos. Mi camión era el número 0314, un tractor blanco con el logo rojo de la compañía en las puertas. Lo había estado manejando durante los últimos 3 años. Era como mi segunda casa. Conocía cada ruido que hacía, cada vibración, cada peculiaridad. La cabina olía a café viejo, diésel y el ambientador de pino que colgaba del espejo retrovisor. Tenía mis cosas personales ahí. Una foto de mi esposa Raquel y mis 2 hijas, Sofía y Ana, pegada en el tablero. Una Virgen de Guadalupe colgando junto al ambientador. Una pequeña cruz que mi madre me había dado cuando comencé este trabajo, asegurada al volante. Cosas que me recordaban por qué hacía esto. Porque pasaba días enteros lejos de casa, durmiendo en la cabina del camión o en moteles baratos de carretera. Era miércoles, 7 de agosto, cuando recibí la asignación para ese viaje. Mi despachador, un tipo llamado Héctor, me llamó a las 6 de la mañana. Alberto, tenemos una carga urgente. Necesito que salgas hoy. Maquinaria agrícola de Pachuca a León. Ruta estándar por la 45. Entrega mañana antes de mediodía. No hubo problema. Era una ruta que conocía bien. Aproximadamente 400 kilómetros. Con paradas para combustible y comida, llegaría esa misma noche a León, dormiría en el camión y haría la entrega temprano por la mañana. Rutina pura. Me levanté, me duché, tomé café con pan dulce que Raquel había comprado el día anterior. Ella ya estaba despierta preparando a las niñas para la escuela. Me despedí de ellas. Raquel me abrazó en la puerta. Ten cuidado, me dijo como siempre. Siempre tengo cuidado. Respondí como siempre. Nos vemos en 3 días. Manejé hasta la base de Transportes del Norte. El camión 0314 ya estaba cargado y listo. Hice mi inspección de rutina. Neumáticos, luces, frenos, nivel de aceite, combustible. Todo en orden. Firmé los papeles, recibí la documentación de la carga y salí a las 8 de la mañana. El tráfico saliendo de Monterrey era pesado como siempre, pero una vez que llegué a la carretera abierta, las cosas mejoraron. El camión rugía suavemente bajo mis manos. La carretera se extendía ante mí, una cinta gris cortando el paisaje montañoso del norte de México. Encendí la radio. Música norteña, corridos, noticias ocasionales sobre el tráfico y el clima. Todo normal. Las primeras horas pasaron sin incidentes. Paré en una gasolinera cerca de Saltillo para llenar el tanque y comprar algo de comer. Tacos de barbacoa de un puesto junto a la gasolinera. Un café terrible de una máquina expendedora. Pero era combustible. Me mantendría despierto. Continué. La carretera subía y bajaba por las montañas. Curvas cerradas. Pendientes pronunciadas. Pero yo las conocía todas. Sabía exactamente dónde reducir velocidad, dónde cambiar de marcha, dónde tener cuidado con el tráfico que venía en sentido contrario. Alrededor de las 2 de la tarde llegué a Hidalgo. Paré nuevamente para estirar las piernas y usar el baño. Llamé a Raquel. Todo bien. Le dije, voy por buen tiempo. Llegaré a León esta noche. Ella me contó sobre el Día de las Niñas. Sofía había sacado 10 en su examen de matemáticas. Ana había peleado con una compañera en el recreo. Cosas normales. Cosas que me hacían sonreír. Cosas que me recordaban que tenía una vida esperándome cuando terminara este viaje. Después de la llamada volví al camión. Verifiqué la carga. Todo asegurado. Nada se había movido. Subí a la cabina y continué.
La siguiente parte del viaje era mi favorita. La carretera federal 45 entre Hidalgo y Querétaro pasaba por algunas de las vistas más hermosas del país. Montañas cubiertas de vegetación, valles profundos, pueblos pequeños aferrados a las laderas de los cerros. Y durante esta época del año, con las lluvias de verano, todo estaba verde y vivo. Era alrededor de las 4 de la tarde cuando las cosas comenzaron a sentirse diferentes. No fue nada obvio al principio, solo una sensación sutil, como si algo hubiera cambiado en el aire. Noté que el tráfico había disminuido considerablemente. No había visto otro vehículo en casi 20 minutos. Eso era inusual para esta carretera incluso en días de semana. Generalmente había un flujo constante de autos, autobuses, otros camiones. Pero ahora la carretera estaba vacía. Solo yo. Encendí la radio para algo de compañía, pero solo encontraba estática. Todas las estaciones que normalmente recibía claramente en esta zona ahora estaban llenas de interferencia. Extraño, pensé. Tal vez había algo mal con la antena de camión. Intenté con mi teléfono celular. Quería poner música desde ahí, pero no tenía señal, ni una barra. Eso también era raro. Generalmente tenía cobertura decente en esta parte de la ruta. Guardé el teléfono. No importaba. Había hecho viajes en silencio antes. Podía hacerlo de nuevo. Pero ese silencio comenzó a sentirse opresivo. El rugido del motor del camión que normalmente me parecía reconfortante ahora sonaba demasiado fuerte, demasiado presente. Miré el espejo retrovisor. La carretera detrás de mí estaba vacía. Miré hacia adelante. La carretera frente a mí se curvaba entre las montañas, desapareciendo la distancia. Vacía, completamente vacía. Y entonces noté algo más. La luz estaba cambiando. No de la manera normal en que la luz cambia cuando el sol se pone. Esto era diferente. El cielo seguía siendo brillante. El sol todavía estaba alto, pero la calidad de la luz era extraña. Más pálida, más fría, como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro gris. Sacudí la cabeza. Probablemente solo estaba cansado. Había estado manejando durante 8 horas. Tal vez mis ojos estaban fatigados. Decidí parar en el siguiente lugar que encontrara. Descansar un poco, tal vez tomar una siesta de 20 minutos. Pero pasaron otros 30 minutos y no vi ningún lugar para detenerse, ni gasolineras, ni restaurantes, ni siquiera áreas de descanso. Solo carretera, interminable, vacía. Y entonces sentí el primer cambio de peso. Fue sutil, tan sutil que al principio pensé que lo había imaginado. Se sintió como si alguien hubiera subido a la parte trasera del camión. Un cambio ligero en cómo el vehículo se sentía en la carretera. Un poco más pesado. Un poco diferente en su manejo. Verifiqué el espejo lateral. No había nadie en la carretera. Nadie podría haber subido al camión. Estaba viajando a 80 kilómetros por hora. Imposible. Era solo mi imaginación. O tal vez la carga se había desplazado ligeramente. Eso podía causar un cambio en el peso, aunque había verificado que todo estaba bien asegurado. Continué manejando, pero ahora estaba más alerta, más consciente de cada sensación del camión. Y unos minutos después, lo sentí de nuevo. Otro cambio de peso, esta vez más pronunciado, como si una segunda persona hubiera subido. El camión se sentía definitivamente más pesado ahora. La suspensión trasera estaba más comprimida. Podía sentirlo en cómo respondía el volante. Frené suavemente y me detuve en el hombro de la carretera. Necesitaba verificar qué estaba pasando. Bajé del camión. El silencio afuera era total. Ni pájaros, ni insectos, ni viento, nada. Solo un silencio profundo y antinatural. Caminé hacia la parte trasera del camión. La lona que cubría la carga estaba intacta. Nadie había tocado nada. Verifiqué las ataduras, todas seguras. Todo estaba exactamente como debería estar. Pero el camión definitivamente se veía más bajo en la suspensión trasera, como si llevara más peso del que había cargado esa mañana. Eso no tenía sentido, a menos que estuviera perdiendo presión en los neumáticos traseros. Verifiqué cada neumático, todos con la presión correcta. Me quedé ahí parado junto al camión, confundido. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué. Decidí que tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez la carretera aquí tenía una inclinación diferente que hacía que el camión se sintiera diferente. Volví a la cabina. Me senté. Respiré profundo. Continúa. Me dije a mí mismo. Solo quedan un par de horas hasta León. Puedes hacerlo. Arranqué el motor y volví a la carretera.
Pero ahora cada kilómetro se sentía más largo. Cada minuto se estiraba, y el camión seguía sintiéndose más pesado, como si con cada kilómetro que avanzaba, más peso se agregaba a la parte trasera. Miré el espejo retrovisor, y vi algo que hizo que mi corazón se saltara a un latido. Había una sombra en la parte trasera del camión, una forma oscura, apenas visible a través del vidrio sucio del espejo. Pero ahí, definitivamente ahí, frené de nuevo, esta vez más bruscamente. Me giré para mirar directamente hacia atrás a través de la ventana trasera de la cabina. No había nada, solo la lona de la carga, nada más. Miré de nuevo el espejo retrovisor. La sombra había desaparecido. «Estás viendo cosas», me dije. «Necesitas descansar. Necesitas café. Necesitas salir de esta carretera». Pero no había salida. No había pueblos. No había nada excepto la carretera que seguía y seguía. Continué manejando. Más lento ahora. Más cauteloso. Mis ojos iban constantemente a los espejos, verificando, buscando esa sombra, esa forma, y la veía. Aparecía y desaparecía. Siempre en mi visión periférica. Siempre en los espejos. Nunca cuando miraba directamente. Era como si algo estuviera jugando conmigo, burlándose de mí. El sol comenzó a ponerse. La luz extraña y pálida se volvió más pronunciada. Todo tenía un tono grisáceo, irreal, como si estuviera conduciendo a través de una fotografía vieja en lugar de la realidad. Encendí las luces del camión. Los faros cortaron la penumbra creciente, y entonces lo vi, adelante en la carretera, una figura, parada en medio del carril. Frené fuerte. El camión se detuvo con un chirrido de frenos. A menos de 20 metros de la figura, era una persona, un hombre, vestido con ropa oscura, parado completamente inmóvil en el centro de la carretera, enfrentándome. Toqué la bocina, un largo sonido estridente. La figura no se movió, no reaccionó de ninguna manera. Bajé la ventana. «Oiga», grité, «quítese de la carretera». Nada, la figura permanecía inmóvil como una estatua. Toqué la bocina de nuevo, más largo esta vez. Todavía nada. «¿Qué demonios?», murmuré. Bajé del camión. Dejé el motor encendido. Las luces iluminaban la figura desde atrás creando una silueta oscura. Caminé hacia adelante lentamente. «Oiga, está bien», llamé. «Necesita ayuda». A medida que me acercaba pude ver más detalles. Era definitivamente un hombre. Alto, delgado, vestía lo que parecía ser ropa de trabajo. Jeans, camisa, pero había algo raro en cómo estaba parado. Demasiado rígido, demasiado inmóvil. Llegué a unos 5 metros de distancia. «Señor, necesita moverse. No puedo pasar con usted ahí». La figura finalmente se movió. Giró su cabeza hacia mí, lentamente, demasiado lento, como si cada grado de rotación requiriera esfuerzo. Y cuando finalmente me miró directamente, sentí que mi sangre se helaba. No tenía rostro, donde debería haber ojos, nariz, boca, solo había piel lisa, como un maniquí sin terminar. Solo piel estirada sobre un cráneo sin rasgos. Retrocedí tropezando. «¿Qué eres?». La figura sin rostro comenzó a caminar hacia mí. Pasos lentos, deliberados, mecánicos. Corrí de regreso al camión. Subí de un salto. Cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban mientras ponía el camión en primera. Miré hacia la carretera. La figura sin rostro había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pisé el acelerador. El camión rugió hacia adelante. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba encontrar ayuda. Encontrar gente. Encontrar algo que hiciera sentido. Miré el espejo retrovisor. La figura sin rostro estaba parada en la parte trasera del camión, sobre la carga, mirando hacia mí a través del espejo, aunque no tenía ojos. Sabía que me estaba mirando. Grité. Pisé el acelerador más fuerte. El camión aceleró. 80, 90, 100 kilómetros por hora. Peligrosamente rápido para una carretera de montaña con curvas cerradas. Pero no me importaba. Solo quería distancia. Distancia de esa cosa. Miré el espejo de nuevo. Seguía ahí, parada sobre la carga, sin moverse a pesar de la velocidad, como si estuviera pegada ahí. Y entonces hubo más. A ambos lados de la carretera, paradas en los hombros. Decenas de ellas, figuras sin rostro, todas mirando hacia el camión mientras pasaba.
todas girando sus cabezas para seguir mi movimiento. No podía estar pasando. Esto no podía ser real. Estaba soñando. Tenía que estar soñando. Pero el volante bajo mis manos se sentía real. El rugido del motor sonaba real. El miedo que apretaba mi pecho era definitivamente real. Una curva cerrada apareció adelante. Demasiado rápido. Iba demasiado rápido. Frené duro. Demasiado duro. El camión comenzó a patinar. La parte trasera se deslizó hacia un lado. Perdí el control. El mundo giró. Vi el guardrail acercarse. Sentí el impacto. Metal contra metal. Un sonido ensordecedor. Y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos todo dolía. Mi cabeza palpitaba. Sabor a sangre en mi boca. El airbag se había desplegado. Estaba cubierto de polvo blanco. La cabina del camión estaba en ángulo extraño. Había chocado contra el guardrail, pero no había volcado completamente. Intenté moverme. Dolor agudo en mi costado izquierdo. Probablemente costillas rotas. Pero podía mover todo. Nada parecía estar roto severamente. Necesitaba salir. Necesitaba pedir ayuda. Intenté abrir la puerta. Atascada. El impacto la había deformado. Intenté con más fuerza. Nada. La ventana entonces. Busqué algo para romperla. Mis manos encontraron una linterna pesada guardada bajo el asiento. La usé para golpear la ventana lateral. Una vez, 2 veces, 3 veces. El vidrio se agrietó. Un golpe más y se hizo añicos. Salí a través de la ventana rota, cortándomelas. Manos en el proceso. Pero no me importaba. Caí al suelo fuera del camión. El aire fresco golpeó mi rostro. Respiré profundo. Miré a mi alrededor. Estaba en el hombro de la carretera. El camión había golpeado el guardrail y se había detenido ahí. La parte frontal estaba abollada pero no destruida. Probablemente todavía podría conducirlo si lograba sacarlo de ahí. Pero entonces recordé. Las figuras sin rostro. Miré alrededor nerviosamente. La carretera estaba vacía. Oscura. La noche había caído completamente mientras estaba inconsciente. Las únicas luces eran los faros del camión que todavía funcionaban, apuntando hacia el guardrail. Caminé alrededor del camión, verificando los daños, verificando la carga, y entonces escuché voces, débiles, distantes. Venían de más adelante en la carretera. Luces también, faros acercándose. Ayuda, pensé. Finalmente ayuda. Caminé hacia las luces, cojeando. Cada paso enviaba dolor por mi costado, pero seguía adelante. Las luces se acercaban. Podía ver ahora que era una patrulla. Una camioneta de la Policía Federal de Caminos. Nunca había estado tan feliz de ver a la policía en mi vida. La patrulla se detuvo junto a mí. 2 oficiales bajaron. «Señor, ¿está bien?», preguntó uno. «Tuve un accidente», respondí. «Mi camión está ahí atrás. Necesito ayuda. Venga, siéntese». El oficial me guió hacia la patrulla. Su compañero fue hacia mi camión con una linterna. El oficial que se quedó conmigo se presentó como agente Morales. Era un hombre de unos 45 años, cabello gris, rostro curtido por años al aire libre. Vio la sangre en mi cabeza, en mis manos. «Necesita atención médica. Voy a llamar una ambulancia». «No», dije rápido, demasiado rápido. «Solo necesito salir de aquí. Algo anda mal con esta carretera. Hay cosas ahí afuera». Morales me miró con preocupación. «Señor, probablemente tiene una conmoción cerebral. Necesita quedarse quieto hasta que llegue ayuda». El otro oficial regresó del camión. «Morales, necesitas ver esto». Los dos se alejaron para hablar en voz baja. Pude escuchar fragmentos. «Carga intacta. Daño mínimo. Pero hay algo raro. Huellas en la lona, como si alguien hubiera estado caminando sobre ella». Morales regresó a mí. «Señor Ramírez, su identificación estaba en el camión. ¿Puede decirme exactamente qué pasó?». Le conté todo. Las figuras sin rostro, el peso extra en el camión, la forma en los espejos, todo. Mientras hablaba vi su expresión cambiar de preocupación a escepticismo. Cuando terminé se quedó callado por un momento. «Señor Ramírez, ha sido un día largo para usted. El accidente, el shock. Es normal que la mente cree cosas. Pero necesito que me diga la verdad. ¿Está bajo influencia de algo? Alcohol, drogas». «No», protesté. «No he tomado nada. Estoy diciendo la verdad. Hay algo mal con esta carretera».
El otro oficial había estado revisando el camión más a fondo. Regresó con algo en la mano. Mi teléfono. Lo encontré en el piso de la cabina. Tiene varios mensajes sin leer. De su esposa, preguntando por qué no ha contestado. Tomé el teléfono. La pantalla mostraba la hora. 9:40 de la noche. Tenía 6 llamadas perdidas de Raquel. 10 mensajes de texto. Todos preguntando dónde estaba. ¿Por qué no contestaba? Si estaba bien. No entiendo. Dije. Perdí la señal. No tenía cobertura. Morales miró mi teléfono. Tiene cobertura completa ahora. 4 barras. Miré la pantalla. Tenía razón. Plena señal. Pero antes no tenía nada. Lo sé. Algo estaba bloqueando la señal. Algo en esta carretera. Morales suspiró. Mire, voy a ser honesto con usted. Esta no es la primera vez que escuchamos historias como la suya sobre esta carretera. ¿Qué quiere decir? Ha habido reportes. Comenzó Morales. Durante años. Conductores que dicen ver cosas. Sentir presencias. Algunos han tenido accidentes. Como usted. Todos cuentan historias similares. Figuras sin rostro. Peso extra en sus vehículos. Sensación de estar siendo seguidos. ¿Y qué hace la policía al respecto? Pregunté. ¿Qué podemos hacer? No hay evidencia física. No hay explicación lógica. Oficialmente son alucinaciones causadas por fatiga de conductor. Extraoficialmente, Morales se detuvo. Miró a su compañero, quien asintió. Extraoficialmente creemos que hay algo en esta carretera. Algo que no podemos explicar. Algo paranormal. Hubo un accidente aquí hace muchos años. Continuó Morales. 1983. Un autobús lleno de trabajadores que iban a León. El conductor perdió el control en una curva. El autobús volcó. Cayó por un barranco. 32 personas murieron, incluido el conductor. Fue uno de los peores accidentes en la historia de esta carretera. Desde entonces la gente reporta cosas extrañas, especialmente alrededor del kilómetro 140. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde fue el accidente? Sentí un escalofrío. Las figuras sin rostro eran las víctimas del accidente, sus espíritus atrapados aquí. ¿Buscando qué? Morales se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Algunos dicen que están buscando el camino a casa. Otros dicen que están atrapados en un bucle, reviviendo el accidente una y otra vez. Y algunos dicen que están tratando de advertir a otros conductores, de salvarlos del mismo destino. El otro oficial habló por primera vez. Me llamo Agente Díaz. He estado patrullando esta carretera durante 15 años. He visto cosas que no puedo explicar. Una vez vi un autobús lleno de pasajeros, todos sin rostro, igual que lo que usted describe. Lo seguí durante kilómetros. Luego simplemente desapareció. Se desvaneció frente a mis ojos. Otra vez encontré un camión detenido, como el suyo. El conductor estaba histérico. Dijo que alguien había estado golpeando la parte trasera del camión, tratando de entrar, pero cuando revisamos no había nadie, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera tocado el camión. Excepto, se detuvo, excepto que, presioné, excepto que el camión estaba cubierto de huellas de manos, cientos de ellas, en la parte trasera, en los lados, como si docenas de personas hubieran estado tocándolo. Pero no eran huellas normales. Eran translúcidas, como hechas de niebla. Desaparecieron mientras las mirábamos. Sentí náuseas. Eso es lo que pasó con mi camión. ¿Verdad? Por eso se sentía más pesado. Había cosas sobre él. Morales asintió. Probablemente, las entidades aquí, sean lo que sean, parecen sentirse atraídas por los vehículos, especialmente camiones grandes, autobuses, tal vez porque les recuerda al autobús en el que murieron. Necesito salir de aquí, dije. Necesito sacar mi camión de esta carretera. Ahora, entendemos, dijo Díaz. Vamos a ayudarle, pero necesito que entienda algo. Una vez que algo en esta carretera lo ha marcado, una vez que lo han visto, tienden a seguirlo. ¿Qué quiere decir conseguirlo? Quiero decir que puede que no terminen cuando salga de esta carretera. Pueden seguirlo a su próximo viaje, a su casa, a donde sea. Sentí terror frío en mi estómago. Está diciendo que voy a estar perseguido por estas cosas. No lo sabemos con certeza, dijo Morales rápidamente. Cada caso es diferente. Algunos conductores nunca vuelven a experimentar nada. Otros, otros tienen problemas recurrentes. ¿Qué tipo de problemas?
presencias en sus casas, sombras que los siguen, pesadillas. Algunos terminan dejando de conducir por completo. No pueden soportarlo, pero hay maneras de protegerse. Dijo Díaz, bendiciones, amuletos. Hay un sacerdote en Querétaro, Padre Gómez. Él se especializa en esto, casos paranormales. Podemos darle su número. Asentí. Cualquier cosa, haré lo que sea necesario. Los tres fuimos a mi camión. Morales y Díaz me ayudaron a verificar los daños. El radiador estaba abollado pero no roto. El eje delantero parecía estar bien. La dirección respondía. Con cuidado, logramos sacar el camión de Guarday y de vuelta a la carretera. El motor arrancó sin problemas. Un milagro considerando el impacto. Gracias, les dije a los oficiales. No sé qué habría hecho sin su ayuda. Solo tenga cuidado, dijo Morales, y llame al Padre Gómez. Pronto, no espere a que las cosas empeoren. Me dio una tarjeta con un número telefónico. Díaz me dio algo más. Un pequeño frasco con líquido claro. Agua bendita, dijo, del Padre Gómez. La llevamos en la patrulla para emergencias. Rocío un poco en su cabina. En su casa. Puede ayudar. Tomé el frasco agradecido. Los dos oficiales volvieron a su patrulla. Esperaron mientras yo verificaba que todo en mi camión funcionara. Luego me escoltaron fuera del área del accidente. Lo seguí durante varios kilómetros hasta que llegamos a una salida. Ahí parpadearon sus luces en despedida y tomaron otra ruta. Yo continué hacia León, pero cada kilómetro miraba los espejos, buscando sombras, buscando figuras. No vi nada, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Llegué a León pasada la medianoche. Encontré un estacionamiento seguro. Cerré el camión con seguro. Rocié el agua bendita en toda la cabina como Díaz había sugerido. Y entonces intenté dormir, pero no pude. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra me parecía una amenaza. Pasé la noche despierto, esperando el amanecer. Cuando finalmente salió el sol me sentí un poco mejor. Hice la entrega de la carga, sin problemas. Luego conduje directo de regreso a Monterrey. No paré excepto para combustible. No dormí. Solo quería llegar a casa. Llegué esa tarde. Raquel estaba furiosa y aliviada al mismo tiempo. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestabas tus llamadas? Estaba preocupadísima. Le conté todo, como a los oficiales. Ella me escuchó con expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé me abrazó fuerte. Necesitas ir al doctor, revisar esas costillas y ese golpe en la cabeza, y luego vas a descansar. No más viajes por un tiempo. Fui al doctor. 3 costillas fracturadas. Conmoción cerebral leve. Me dieron analgésicos y me ordenaron reposo durante 2 semanas. Durante esas 2 semanas intenté olvidar lo que había pasado, pero no podía. Las pesadillas comenzaron la primera noche en casa. Soñaba que conducía por esa carretera, rodeado de figuras sin rostro, todas presionando contra las ventanas de camión, tratando de entrar. Me despertaba gritando, sudando. Raquel estaba asustada. Las niñas estaban asustadas. Intenté mantenerlo bajo control, pero era difícil. Y entonces comenzaron a pasar cosas en la casa. Pequeñas cosas al principio. Objetos que se movían, luces que parpadeaban, la temperatura que bajaba repentinamente en ciertas habitaciones. Raquel lo notó también. Alberto, ¿qué está pasando? Esta casa siempre ha sido normal. Ahora se siente diferente. Sé lo que es. Admití. Es de esa carretera. Algo me siguió a casa. Recordé la tarjeta que Morales me había dado. El Padre Gómez. Llamé al número. Una voz amable respondió. Padre Gómez, soy Alberto Ramírez. Unos oficiales de la Policía Federal me dieron su número. Tuve una experiencia en la carretera 45. Hubo una pausa. Luego, entiendo, puede venir a verme. Hoy sí es posible. Le di la dirección. Manejé a Querétaro esa tarde. La iglesia del Padre Gómez era pequeña pero hermosa. Él era un hombre mayor, 70 y tantos años, pero con ojos agudos y penetrantes. Me recibió en su oficina, me ofreció café y me pidió que le contara todo. Lo hice, sin omitir detalles. Cuando terminé asintió pensativo. Ha sido marcado, dijo, las entidades en esa carretera. Los espíritus de los que murieron en el accidente de 1983. Están atrapados. No pueden seguir adelante. Y cuando encuentran a alguien que puede verlos, que puede sentirlos,
Se aferran, esperando que esa persona los ayude. ¿Cómo puedo ayudarlos? Pregunté. Necesitan ser liberados. Necesitan oración, bendición, reconocimiento de su sufrimiento. Puedo hacer un ritual, una misa especial, por las almas atrapadas en esa carretera. Eso puede ayudar. Y yo, estaré libre. El padre Gómez vaciló. Debería estarlo, pero no puedo garantizarlo. Algunas veces el apego es muy fuerte. Algunas veces las entidades no quieren irse. Hágalo. Le pedí. Por favor, haga lo que pueda. El padre Gómez organizó una misa especial para el siguiente domingo. Invitó a familiares de las víctimas del accidente de 1983. Algunos todavía vivían en el área. Raquel y yo asistimos. Fue una ceremonia emotiva. El padre Gómez habló sobre el perdón, sobre dejar ir, sobre permitir que los muertos descansen. Oró por las almas atrapadas, por su liberación, por su paz. Después de la misa se acercó a mí. Lo hice lo mejor que pude. Dijo, ahora depende de ellos, de si están listos para irse. Esa noche dormí mejor, sin pesadillas, sin presencias. Pasó una semana, luego otra. Las cosas en la casa volvieron a la normalidad. No más objetos moviéndose, no más luces parpadeando. Empecé a pensar que había funcionado, que finalmente estaba libre. Regresé al trabajo, pero le pedí a mi despachador que no me asignara más rutas por la carretera 45. Él entendió. Había escuchado rumores sobre esa carretera, sobre sus problemas. Han pasado 2 meses desde esa noche en la carretera. 2 meses desde que vi las figuras sin rostro, desde que sentí ese peso en mi camión, desde que choqué contra el guarrail. Mi camión, el 0314, fue reparado, volvió a servicio, pero rechacé manejarlo. Le pedí a la compañía que me asignara otro vehículo. No podía subirme a ese camión sin recordar, sin sentir ese miedo. Me dieron el 0228, un Kenworth más viejo pero confiable, y he estado manejando sin problemas desde entonces. Pero hay algo que nunca le conté a nadie, ni a Raquel, ni al padre Gómez, ni a los oficiales Morales y Díaz. A veces, cuando manejo de noche, en carreteras solitarias, veo algo en mi espejo retrovisor. Una sombra, una forma, siempre en la distancia, siempre siguiéndome, nunca acercándose, solo ahí, observando. Y sé qué es. Es una de las figuras sin rostro. Tal vez la que estaba parada en mi camino esa noche. Tal vez otra. No lo sé, pero está siguiéndome, a distancia, como un recordatorio de lo que vi, de lo que experimenté. He aprendido a vivir con ello, a ignorarlo cuando puedo, a no mirar el espejo muy seguido, a concentrarme en la carretera adelante en lugar de lo que viene detrás. Pero sé que está ahí, siempre ahí, esperando. Y a veces me pregunto, si algún día se cansará de seguir, si algún día se acercará más, si algún día finalmente intentará algo. Esas son preguntas que no tienen respuestas. Y tal vez es mejor así, porque hay cosas en este mundo, en estas carreteras largas y solitarias que cruzan nuestro país, que no podemos entender, que no podemos explicar, que solo podemos aceptar y aprender a vivir con ellas. Por eso ahora cuando veo a otros camioneros, especialmente los nuevos, les doy un consejo. Si alguna vez están manejando de noche y sienten que algo está mal, que algo los está siguiendo, que hay un peso extra en su vehículo, no lo ignoren. No piensen que están cansados o imaginando cosas. Confíen en sus instintos. Deténganse. Busquen ayuda. Llamen a alguien. Porque puede que no sea su imaginación. Puede ser algo real. Algo de ese otro lado. Algo de esos lugares donde la muerte dejó una marca tan profunda que ni siquiera el tiempo puede borrarla. La carretera federal 45 entre Hidalgo y Querétaro es una de esas carreteras. Un lugar donde el velo entre este mundo y el siguiente es delgado. Donde los muertos no siempre descansan, donde los vivos pueden encontrarse con algo que no deberían ver. Y si alguna vez tienen que manejar por ahí, especialmente de noche, especialmente cerca del kilómetro 140, tengan cuidado, mantengan sus ojos en la carretera, no miren demasiado los espejos, y si ven figuras sin rostro paradas al lado del camino, no se detengan, no intenten ayudar, solo sigan manejando. Porque algunas veces ayudar no es posible. Algunas veces lo único que puedes hacer es sobrevivir y esperar que no te sigan a casa. Eso es lo que he aprendido. Eso es lo que cargo conmigo cada vez que subo mi camión.
El conocimiento de que hay más en estas carreteras que asfalto y pintura, que hay historias, tragedias, espíritus que no pueden seguir adelante, y que a veces, solo a veces, esos espíritus encuentran su camino hacia los vivos. Mi nombre es Alberto Ramírez. Tengo 38 años. Llevo 14 años manejando camiones. Y aunque sobreviví mi encuentro en la carretera 45, aunque volví a casa con mi familia, aunque continúo con mi vida, una parte de mí se quedó en esa carretera, en ese kilómetro 140, con esas figuras sin rostro, para siempre, y a veces, en las noches cuando no puedo dormir, cuando las pesadillas regresan, me pregunto si algún día cuando muera, mi espíritu también quedará atrapado en alguna carretera, esperando, observando, buscando a alguien que pueda verme, alguien que pueda ayudarme a seguir adelante. Es una posibilidad aterradora, pero también extrañamente reconfortante, porque significaría que hay algo después de esto, que la muerte no es el final, solo otro camino, otra carretera, que tenemos que recorrer, solos o acompañados, hacia algún destino que no conocemos. Y tal vez, solo tal vez, esas figuras sin rostro no están tratando de asustarnos, no están tratando de hacernos daño, solo están perdidas, buscando el camino y esperando que alguien, en algún momento, las ayude a encontrarlo.